Queridos amigos de la Asociación Bonaerense, un placer saludaros. Soy Daniel Bosquet desde España. A pesar de la distancia, sabéis que tengo medio corazón argentino. Hemos estado allí unos años, hemos disfrutado mucho, hasta hace unos meses, realmente. Parece mentira que en tan poquito tiempo el mundo haya cambiado tanto, ¿verdad? Y aún así, estoy feliz de poder compartir con vosotros este mensaje. Agradezco la invitación para todos mis hermanos allí en Argentina. Seguimos con mucho interés todo lo que está ocurriendo y esperamos que el Señor os pueda proteger, que esta situación pues termine pronto y en todo caso que podamos confiar en Él paso a paso, en cada momento. Es un privilegio, como os digo, acompañaros y me gustaría compartir con vosotros una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Em, Casi todas mis reflexiones se basan en el deseo de todas las gentes, en el texto bíblico con ese enriquecimiento que nos da qué hay detrás, esos aspectos que a veces se nos pasan, esos matices que llenan de sentido el Jesús con el que debemos encontrarnos. En este caso, la idea que os propongo es compartir una historia juntos. Está en el libro de Juan, en el capítulo 4, y que vayamos analizando poquito a poco esa historia y viendo cómo podemos aplicarla para nuestros días. El contexto, en el capítulo 4 de Juan, el contexto que encontramos es que Jesús había estado en Samaria. Sabemos que Jesús se acercó hasta Samaria, quería enseñar una lección a sus discípulos, además quería encontrarse con la mujer ahí junto al pozo de Jacob. Tenemos ese encuentro con ella, fascinante, cómo Jesús entra en la profundidad de su corazón, cómo lee las páginas de su vida, cómo ella descubre que es el Mesías. Y lo bonito que ocurre allí es que la mujer se convierte en esa primera misionera, ¿verdad? Vuelve a la ciudad, cuenta todo lo que le ha dicho Jesús y la gente la cree. Y la gente sale. Y sale a la ciudad a encontrarse con los discípulos, lo tenemos ahí explicado en el capítulo 4, para encontrarse con Jesús. Y dicen, bueno, ahora ya no creemos por ella, sino porque te hemos escuchado. Es muy interesante porque en ese momento, en Samaria, el recibimiento es tan bueno que le piden que se quede 2 días. Ahora, esto fue duro para los discípulos. Yo me imagino cuando están allí los samaritanos diciendo, oye, pues si queréis, ¿por qué nos quedáis 2 días? Yo me imagino a los discípulos por atrás diciendo a Jesús, ni se te ocurra, no, no, nos vamos de aquí. Pero Jesús, con una sonrisa de oreja a oreja, vale, pues nos quedamos, o quizá dale, nos quedamos. Y se quedaron 2 días. Ahora, para ellos, ¿qué era quedarse allí? Samaria era vivir, dormir con el enemigo. Esa noche que tuvo que ser para ellos, ¿dónde durmieron? ¿En casa de quién? Esos detalles se nos escapan a veces en la Biblia, pero son muy bonitos imaginar qué representó para los discípulos eso. Samaria era un lugar odiado. Los samaritanos eran denostados, eran rechazados, eran el enemigo. Y sin embargo, se quedaron allí 2 días, salieron felices, salieron con una lección aprendida a los discípulos y quedaos con esa idea del buen recibimiento que había recibido Jesús, valga la redundancia, en ese lugar de aparentes incrédulos respecto a la fe de los judíos. En el versículo 43 ya se introduce nuestra historia y nos dice, 2 días después de este episodio que hemos mencionado, salió de allí y fue a Galilea. Al terminar esa aventura, por tanto, Jesús se dirige hacia Caná, tenía que pasar hacia el norte, y es curioso porque tendría que haber pasado por Nazaret. Sin embargo, no se detuvo allí, no entró a su propio pueblo. Qué triste, ¿no? No poder entrar allí. Allí desde donde viene esta frase, el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Jesús mismo la dijo. Nos dice el deseo de todas las gentes que no pudo entrar porque la gente no le creía. No la recibía bien. Así que ahí es un primer impacto que también llama la atención. Finalmente llegan a Caná. Caná estaba cerca de Capernaum, aproximadamente unos 25 kilómetros, más o menos, y lo que nos dice el texto es que la gente se enteró. Los que estaban en Capernaum rápidamente se lo hacen saber y llegamos al versículo 46, Juan 4:46. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba
a punto de morir. Hay un trasfondo en esta historia que no aparece en el texto, pero que el deseo de todas las gentes nos da algunos detalles respecto a qué estaba pensando ese hombre cuando llegó a Jesús. Lo que sabemos de él es que era judío, que era un noble, que era probablemente funcionario del rey Herodes Antipas. Eh, Estaba bastante bien situado, por lo que podemos suponer, pero en este caso la enfermedad había golpeado a su hijo y no sabía qué hacer. No, estaba desesperado literalmente. Dice el deseo de todas las gentes, los médicos lo habían desahuciado. Pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. El niño estaba muy grave y se temía que no viviese hasta el regreso del padre, pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente, con la esperanza de que las súplicas de un padre despertarían la simpatía del gran médico. Él podía haber enviado a alguien, pero dijo, no, voy a ir yo. Tengo que ir yo. Tengo que ir a ver si se apiada de nosotros, casi. Así que resolvió ir para allá, pero fijaos qué situación tan difícil. ¿Qué decisión? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Abandono a mi hijo? ¿Lo dejo aquí? ¿Y si muere durante el camino? ¿Y si muere mientras voy y vuelvo? No, mejor me quedo. No, pero es que tengo que ir, tengo que intentarlo. Una última oportunidad. Fijaos, en ese debate me marchó. ¿Me ayudará Jesús? Hay algo que nos dice el deseo de toda la gente que es muy importante. Él no tenía del todo claro si Jesús era quien decía ser. Y fijaos, dice, él se había propuesto en su corazón, si Jesús no sana a mi hijo, no creeré en él como el Mesías. Esa era su condición. ¿A dónde vas? A ver el Mesías. Pero ¿y cómo sabes que es el Mesías? Y no lo sé. No lo sé. Pero si cura a mi hijo, creeré en él. Ese era su planteamiento. Y quiero pararme aquí porque es una primera paradoja. O sea, él iba a ver al Mesías porque curaba a gente, pero si no curaba a su hijo, no creería en él como el Mesías. Y me da la impresión de que en ocasiones nos ocurre algo parecido con nuestros planteamientos. Como que vivimos en una paradoja. Creemos, pero no. Creo, pero a veces es como que vivimos como si no creyéramos. Seamos sinceros. Creemos, pero si no ocurre esto, dejo de creer. O si no ocurre esto, dudo. Y es una paradoja porque ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué oramos? ¿O para qué leemos? A veces hay un para qué en nuestra vida. Y cuando no hay un retorno, nos planteamos, oye, pues entonces no creo. O entonces no lo hago. En ocasiones me vienen a la mente actitudes que tienen mis hijas conmigo, o con mi esposa. Y esos planteamientos que hacen los niños de, pues si no haces esto, entonces me enfado. Yo les digo que no negocio con terroristas. Sobre todo mi hija pequeñita, ¿no? Que hace este planteamiento de, pues entonces lloraré si no hacéis esto. Y yo les digo, me encanta esa frase de las películas norteamericanas, el gobierno no negocia con terroristas. Y yo les digo que no negocio con terroristas emocionales porque es una forma de manipulación. Trato de decirles, no podéis hacer eso. Si no ocurre esto, entonces lloro, entonces grito, entonces no puede ser. Así que en este debate, medio en serio, medio en broma, surge una actitud que es bastante real en nuestro caso. En ocasiones somos un poco ridículos con nuestros planteamientos, porque son parecidos a, pues si no haces eso, entonces no respiro, ¿no? Como los niños, no respiro. Nos convertimos casi en terroristas espirituales. Si no haces esto, Señor, no pienso creer en ti. Y muchas veces está vinculado con nuestro orgullo. Si somos sinceros, ¿qué hay en nuestro interior? Hay como un orgullo ahí de... tienes que demostrar quién eres. No sé si recordáis o os viene a la mente un caso similar en la Biblia. Si no, entonces me enfado. Algo así parecido, ¿eh? Es la historia de Tomás. Brevemente nos vamos a acercar a Tomás en Juan 20:25, esa frase que él dijo, si no veo en mis manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Fijaos, es como una actitud casi hostil. No pienso creer, me enfado. Si no toco, no creo. Si no lo veo, imposible. Si nos acercamos un poco más al caso de Tomás, descubrimos que en su caso tenía cierta gravedad, porque llevaba 3 años y medio con Jesús, había visto milagros,
Le había visto a él mismo prometer, decir que iba a resucitar. Los discípulos, sus amigos, le dicen, oye, que es verdad, que ha resucitado. ¿Qué le pasó ahí a Tomás? ¿Qué entró en su mente como para decir, pues no pienso creerle? Y es muy interesante porque ahí efectivamente se confirma que el problema de Tomás tenía que ver con su orgullo. Eh, en, en el versículo 24 de Juan 20, 24, nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos, en sus manos, tal, esto, ¿verdad? En ese momento, ¿qué descubrimos? Que se había aparecido Jesús a los discípulos menos a él. A todos. Y entonces, claro, la alegría de los demás contrastaba aún más con su ausencia de pruebas. Dice literalmente el deseo de todas las gentes, hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Ahí descubrimos una especie de mecanismo que en ocasiones nos ocurre. En el caso de Tomás fue muy claro. Claro, vosotros, porque lo habéis visto, con alegría, pero no pienso creer, no pienso, hasta que no lo vea yo, no. En medio de esa lucha es muy interesante como Jesús sí parece que negocia con terroristas, nosotros, pequeños terroristas espirituales. Ay, Tomás, le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y es como, ahora, ¿no? Menos mal que Jesús no hace esto con nosotros. Pero Jesús sí le dijo algo, un mensaje para todo el resto de la humanidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Felices los que no vieron y creyeron. En realidad hay algo que se nos escapa y es que nosotros somos los perjudicados al no creer. Da la impresión de que a veces vamos haciéndole favores a Dios. ¿No es la impresión de que a veces es como, bueno, venga, vale, te voy a creer, o voy a dejar que me salves, o bueno, Señor, vale, te dejo que transformes mi vida, venga, vale, te dejo que me llenes de esperanza, te dejo que me llenes de gozo y alegría, pero solo porque no tengo más remedio. Es una actitud absolutamente paradójica, sin sentido, pero en ocasiones parece que vamos perdonando la vida, que vamos, bueno, venga, vale, voy a creer, voy a entregarte mi corazón, como si en realidad el favor se lo hiciésemos nosotros a Dios. Este espíritu paradójico es el que Jesús encontró con los miembros de su pueblo y que contrastó aún más con la historia que acabamos de ver en Samaria. Así que cuando nos metemos de nuevo en la historia, nos encontramos con este noble que hizo un esfuerzo mental, se separó de su hijo, se despidió sin saber lo que iba a ocurrir, desesperado, venía bloqueado en su pensamiento, es que no sé si lo va a curar, si es a lo que lleguemos, disculpad, a lo que lleguemos y volvamos, bueno, vamos a intentarlo. ¿Y qué se encontró cuando llegó a Caná? ¿Qué se encontró? No olvidemos algo, él era un noble, era alguien acostumbrado a la corte de un rey, nada más y nada menos. Si había alguien que conocía lo que era un rey, era él. Si alguien conocía el glamour, si alguien conocía el poder, si alguien conocía el estatus, era él, era él. Sabía, vivía, estaba rodeado de eso justamente. Así que se iba a encontrar, pongámonos en su mente, se iba a encontrar con el Mesías esperado durante 4000 años. ¿Pero qué se encontró? Un poco como los sabios de Oriente llegaron allí y se encontraron un pesebre. ¿Qué se encontró? Fijaos, se encontró al llegar a Caná una muchedumbre que rodeaba a Jesús, deseo de todas las gentes. Con corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador, pero su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. ¿Os podéis imaginar? Pero si es que está sucio. Si está... Madre mía, imaginaos a un Jesús sucio del camino, con polvo, sudando, cansado, sentado, rodeado de gente del pueblo. ¿Ese es el Mesías que me va a ayudar?
¿Cómo puedes ayudarme tú? Imaginaos, ¿eh? Se supone que tú eres el Mesías, pero ¿cómo puedes, si estás que no puedes con tu vida casi? Imaginaos a un Jesús cansado después del camino. Madre mía. Y él me tiene que ayudar. Es curioso porque de alguna forma, ya que estaba allí, parece que avanzó por inercia. Ni siquiera tenía mucha fe. Yo me imagino el shock en la cara de nuestro amigo. Ya que estoy aquí, te lo digo. Pero en el fondo, muy en el fondo, sé que no me puedes ayudar. Si no te puedes ayudar ni a ti mismo. Probablemente el noble, cuando llegó delante de Jesús, apretó al play y le dijo todo lo que había pensado, todo lo que tenía por decirle. De alguna forma volcó casi con la mirada perdida, porque ¿cómo puede decirle esta frase manteniendo el freno en mano que sabemos que tenía? Creo, pero no creo mucho, ¿eh? O sea, como no sanes a mi hijo, no pienso creer. Y me recuerda un poco a nuestras oraciones, en las que también en ocasiones nos encontramos frente a Jesús. ¿Y qué hacemos? Apretamos el play. Tac. Simplemente le decimos lo que hemos venido a decir. Simplemente lo hacemos casi por cumplir. Quizá nos ocurra en la iglesia. Quizá llegamos a la iglesia y, bueno, venimos con nuestras dudas que nadie ve, con nuestras luchas, con nuestros planteamientos, con nuestra manipulación casi emocional a Dios, con nuestras inquietudes, con nuestra falta de fe, y llegamos y nos invitan a orar. ¿Y qué hacemos? Pues ya que estamos, oramos. Y ya que estamos, leemos. Y ya que estamos, pues participamos. Pero vivimos con un algo no resuelto. Es como que algo está sin resolver, no nos hemos entregado del todo, no tenemos esa fe del todo, no confiamos del todo, mantenemos un mecanismo, una manipulación, hasta que esto no ocurra, yo creo que no me voy a entregar. Así que en este caso, nuestro pobre amigo, ¿verdad? Tenía estos planteamientos que para él eran casi el colmo, parecía que implicaban de su vida el triple salto mortal. Yo casi puedo imaginármelo con un razonamiento parecido a: Señor, si yo estoy haciendo de mi parte, si he venido hasta aquí, me estoy rodeando de esta chusma que te rodea, esta gentuza. Me da vergüenza casi venir y pedirte esto. Y encima me encuentro contigo que no tienes mucha pinta de rey, no tienes mucha pinta de glamour, de noble, de mesías, de liderar a un pueblo. Sin embargo, bueno, nos dice el deseo de todas las gentes que logró entrevistarse con Jesús. Le explicó por qué venía, un poco ya que estoy, ¿no? Y rogó al Salvador que le acompañase a su casa. Lo interesante es que Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Y este pequeño detalle a veces se nos escapa. Se nos escapa. Jesús ya lo había visto. Lo había visto salir de su casa. Había visto a su hijo. Había visto esa resolución, esas dudas, está murmurando todo el camino. Jesús lo había escuchado. Si este Jesús, no sé, la pinta que tiene, no sé, me han dicho, a ver si, pues como no lo cure, lo sabía, lo conocía, lo había visto y aún así lo trató con cariño. Fue entonces cuando en ese contexto Jesús dijo una frase que tenía que decir. Una frase que reflejaba este paradigma que se encontraba en su pueblo, a diferencia de otros pueblos que le recibían sin milagro. Jesús dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Con tristeza. Además es una doble negación ahí en griego: nunca jamás creeréis. Es como como un... Si es que si no hay milagros no vais a creer. Y es como que eso fue directo para él. Fue un ups. Pues sí, no, la verdad es que yo soy de esos. La verdad es que yo no te pienso creer como no sanes a mi hijo. Jesús venía de Samaria, donde habían creído en él, con 0 milagros. 0 milagros. Y la gente salió, creyó, escuchó su doctrina y básicamente no hizo falta nada más. Pero en este caso Jesús tuvo que decir esto porque representaba el paradigma en el que vivía su pueblo. Ahora, ¿cómo afectó esta frase a nuestro amigo? ¿Cómo le sentó? Fue como una carga de profundidad. Dice: como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús.
Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Suplicó: por favor, ¿eh? Ven, por favor, ven porque se está muriendo mi hijo. Ahora, ¿os suena una curación parecida de alguien que llega y pide por otra persona y que encima está en Capernaum? El siervo, ¿verdad? El siervo del centurión aparece en Lucas 7, por ejemplo. Es una historia parecida que ocurre cerca, en este caso en Capernaum directamente. Se acerca a alguien desconocido para Jesús, pero le hace un planteamiento muy diferente. Le dice: Señor, no te molestes. Fijaos, no te molestes. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Qué diferente paradigma! En esa ocasión Jesús soltó una frase como: ni en Israel he hallado tanta fe. Este señor maravilló a Jesús, el centurión. Para empezar, no se sentía digno de que alguien viniese a su casa. Y para continuar, no hace falta que venga. Si tú y yo somos, bueno, no iguales, ¿no? Pero él dijo: yo también estoy puesto en autoridad. Yo sé lo que es decir y que algo ocurra. Así que con que lo digas, me basta. ¡Qué derroche de fe! En este caso, no ocurrió eso. En este caso no había mucho derroche de fe, que digamos. El padre le dice: por favor, ven, antes que mi hijo muera. Y entonces Jesús le dijo: vete solo, porque tu hijo vive. Imaginaos al padre: ya, pero, ¿vienes o no? ¿Vienes? No. Tú ve tranquilo. Y me fascina esto, queridos amigos. Es parte de la esencia de la reflexión de esta mañana. Jesús no fue. El padre vino desesperado. El padre vino con dudas. El padre vino con un planteamiento: o sana a mi hijo o no creeré en él. Y lo primero que le dice es: ven y sana a mi hijo. Y Jesús no fue. ¿Podría haber ido? Claro que podría haber ido. Pero no fue. Y es muy importante que no fuese. El padre necesitaba que Jesús no fuese. El padre necesitaba darse cuenta de que tenía que creer primero. Y esa lección es fascinante. Era el momento clave de su vida. Si no lo curas, no pienso creer. Y Jesús le dice: confía, lo acabo de curar. ¿Y cómo lo sé? Tendrás que creer. Tendrás que creer. Vas a tener que creer. Vuelve a tu casa. Vete solo. Tu hijo vive. ¿Y qué ocurrió, queridos amigos? Ocurrió el doble milagro. Sabemos que Jesús en ese momento curó a su hijo, pero también sabemos que en ese momento el hombre creyó. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, hay una frase del Nahuatl que me encanta y es la siguiente: salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. ¡Qué bonito! Y permitidme que me centre en la primera frase: con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. Es muy interesante porque este hombre, no sabemos mucho más de su vida, pero entendemos que estaba casado, tenía al menos este hijo, había vivido experiencias bonitas, el nacer, el pequeñín, el estar en la corte del rey. Quizá un día recibió: oye, ¿quieres estar en la corte? ¡Ah! Yo, en la corte del rey, habría vivido momentos felices en su vida, momentos de paz, momentos de alegría, momentos entre amigos, momentos de felicidad. Y sin embargo, lo que ocurrió en ese instante fue incomparable con cualquier otra cosa que hubiese vivido en toda su vida. Había una paz y un gozo que nunca había conocido antes. Querido amigo, ¿qué es esa paz? ¿Qué es ese gozo que nunca antes había conocido este señor? En medio de una situación así, con el hijo moribundo, teniendo que confiar en un desconocido para él, ¿qué área cerebral se activa en esos momentos? ¿Qué neurotransmisores actúan
¿Por qué se describe tantas veces esta situación en la Biblia en la que la gente se rinde, en la que la gente confía, encuentra un momento en el que se conecta? Es como una experiencia de conexión espiritual con lo infinito. Es un momento espléndido, es un momento de paz y gozo absolutos. Es algo que otras denominaciones, otras filosofías le ponen nombre, algo que la gente busca hoy en todos los lugares, esa mindfulness, y buscan el mundo interior y buscan la paz y buscan la meditación trascendental. Todo el mundo busca esto. Todo el mundo busca esta sensación de qué paz, qué gozo, qué incomparable. ¿La has vivido alguna vez? ¿Esta sensación? ¿La has vivido? Yo sí, yo la he vivido. Y os digo que la he vivido siempre en ocasiones que tienen que ver con trascendencia, con conexiones espirituales, con gente. El momento me pasa a veces cuando como pastor, ¿no? Tienes un mensaje o abrazas a alguien o estás en el momento oportuno y dices la palabra adecuada y la gente dice, el Señor te ha usado. Es como, ¿de verdad? Hay momentos emocionantes, casi hasta las lágrimas, historias bonitas que terminan en bautismos, situaciones en las que hay un guiño del cielo, que de repente ocurre algo que... Oh, muchas gracias. Esos momentos de conexión absoluta con Dios son fascinantes. Es un estado mental en el que se transforma. Es ese momento en el que el Espíritu Santo nos llena, en el que encontramos esa paz de decir, Señor, en ti confío. Y me gusta mucho porque de alguna forma esto está reflejado en Pablo cuando dice en Romanos 14:8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese versículo tan utilizado, ¿verdad? Por los jóvenes y adolescentes. Si es que me da igual vivir o morir. Ese momento en el que, Señor, ya está. ¿Qué más necesito? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Ya está hecho todo, ya está todo dicho. Señor, puedo morir en paz. Casi, es una expresión así. En ese estado, queridos amigos, uno encuentra al Jesús que es nuestro privilegio encontrar. Imaginad la mirada entre Jesús y él. Ven a mi hijo. Te vas a ir solo, pero confía, ya está sano. Ese intercambio y él... De acuerdo, creo, confío. Y Jesús, buen viaje. Es interesante porque cuando salió de allí, yo me imagino que los siervos, los compañeros de viaje le dijeron, oye, ¿nos volvemos? ¿Qué hora era en ese momento? Sabremos luego por el texto, pero bueno, ya podemos comentarlo, que eran como las 7. Las 7, dentro de ese horario, eran como la 1, las 2 del mediodía, ¿no? De la tarde. Así que tenían tiempo suficiente. Sabéis que esto se ha predicado en muchos cultos. Tenían tiempo suficiente de volver a casa. Estarían unas 4 o 5 horas más o menos, Capernaum. Pero imaginaos eso. Bueno, nos volvemos y él no. ¿Qué? ¿Sus amigos? No. Nos quedamos. ¿Cómo que nos quedamos? Nos quedamos. Pero si tu hijo se está muriendo, no. Mi hijo está sano. ¿En serio? Nos quedamos. ¿Cómo fue esa tarde para él? ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo es la vida de alguien que confía plenamente en Dios, para vida o para muerte? Alguien que se entrega, alguien que dice, esto es lo que hay, Señor, en tus manos estoy. ¿Cómo descansó? ¿En qué pensó? Lo que sabemos, por el deseo de todas las gentes, es que se levantó temprano y emprendió ese viaje de vuelta a casa. Y fijaos qué bonito, porque aquí hay una lección muy importante. Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado, el sol le parecía cruel y el canto de las aves una burla. Este es el viaje de ida, ¿verdad? ¿Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora? Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Y es que es así, y no me digáis que no, queridos amigos. Cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados, cuando estamos desconectados de Dios, cuando estamos en nuestras batallas, cuando tenemos problemas, dificultades, cuando cerramos la puerta al cielo, todo se ve de otro color. ¿No os ha pasado alguna vez caminar por las ciudades cuando estás y parece que las risas son burlas? Que se ve todo gris, que todo son preocupaciones, que todo es tensión, que todo es nerviosismo. Y de repente cuando entramos en
esta paz que el Señor da, este gozo indescriptible que este noble disfrutó, todo cambia. Literalmente nos da unos nuevos ojos, una nueva realidad, un filtro. Todo parece alabar a Dios. Y en esa condición llegó a Capernaum. Sus siervos, nos dice el texto, salieron a recibirle y enseguida él tuvo una pregunta. ¿Cuándo mejoró mi hijo? Pues a las 7 de la tarde. Ahora, ¿os imagináis ese momento? Él lo sabía, sabía que era cuando Jesús había dicho, pero casi por curiosidad, por cerrar la historia, por... Solo una pregunta, ¿cuándo aproximadamente empezó a mejorar? Y como a las 7. Me lo imagino mirando al cielo y guiñando con un ojo con un... Gracias, Señor. Ahí sí, el padre corrió a saludar a su hijo, le estrechó sobre su corazón como si lo hubiese recuperado de la muerte, dice el deseo de todas las gentes, y agradeció repetidas veces a Dios por su curación maravillosa. Pero sabéis, ese no es el final de esta historia. Muchas veces lo comento en los cultos. Podría no haber terminado así. Lo importante es lo que dice el deseo de todas las gentes, que cierra la historia que aparece en la Biblia. Él y toda su familia llegaron a ser discípulos. Su aflicción fue santificada para la conversión de toda su familia. ¿Os dais cuenta? El noble pidió a Jesús que sanara a su hijo. Y lo que hizo Jesús fue salvar a toda su familia. Y creo que ahí hay otro mensaje para nosotros. Así de sencillo. A veces nosotros pedimos cosas que el Señor a veces responde y a veces no, porque su interés, su voluntad, su deseo es la salvación eterna. Permitidme que cierre ya esta reflexión. En muchas ocasiones vivimos haciéndonos trampas a nosotros mismos. Nos encerramos en nuestros razonamientos, nuestras manipulaciones espirituales, nuestro microterrorismo, ¿verdad?, emocional, espiritual con Dios, poniéndole ultimátums, pues o haces esto o no te creo, o haces esto otro o no me entrego, si ocurre esto yo hago aquello, si tal, entonces el sábado y el diezmo y mi vida y mi hijo y... Es muy humano, pero en esos razonamientos siempre perdemos, porque en realidad no le hacemos un favor a Dios. Obviamente le alegra mucho, y que cuanto más hijos se salven mejor, pero entendéis que el problema no es ese, el problema es que nuestra situación es desesperada, somos nosotros los que deseamos, los que necesitamos encontrarnos con Dios y entregar nuestra vida. Llega días, por tanto, en los que nos encontramos con Jesús cara a cara y Él, a pesar de que no responde a nuestras peticiones, responde como queremos, responde como necesitamos. Jesús no fue a su casa, no hizo falta. Él necesitaba viajar solo, necesitaba creer antes de ver el milagro. Y el hombre creyó. Lo mejor que le ocurrió a esa familia, a pesar de que fue precioso recuperar a ese hijo que estaba enfermo, no fue eso. Fue la salvación de todos ellos. Eso fue lo mejor. Y lo mismo ocurre en nuestro mundo, queridos amigos. No sabemos lo que nos puede pasar. Ni hoy, ni mañana, ni cuando sea. Unos en esta enfermedad, ¿verdad? Unos se curarán, otros no. Unos perderán su trabajo, otros no. Unos tendrán accidentes y otros no. Jesús no siempre responde como pedimos. Esto es algo así como lo decimos. No siempre responde como pedimos, porque su plan es mucho mayor. Su plan tiene que ver con nuestra salvación eterna, y eso es lo que cuenta finalmente en nuestra historia. Ojalá el Señor nos ayude a vivir con esa paz y ese gozo que solo Él puede dar y que te invito a buscar con todo tu corazón. Ese encuentro personal con Dios que implique un... Ya está, Señor. Confío, para vida o para muerte. Implica un estado mental de absoluta conexión con Dios y que transforma nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de sentir. Ojalá todos podamos vivir esta experiencia y que viviendo esta realidad podamos ser instrumentos de bendición para los demás. Que el Señor os bendiga, queridos amigos, y un fuerte abrazo.